Esto es lo que vamos a ver en este video. Vamos a mostrar ubicaciones en un mapa y estas ubicaciones son las que están en una tabla llamada direcciones de una base de datos de ubicaciones. Lo que vamos a utilizar es SQL Server, vamos a utilizar un repetidor y también vamos a utilizar el plugin que vimos en un video de Veloteca llamado marcadores en Google Maps. ¡Vamos allá! Antes de empezar esta práctica vas a tener que crear una tabla direcciones. Yo estoy utilizando una base de datos que se llama DB Ubicaciones, que vimos en una serie de videos llamadas mapas de Google, que te voy a dejar en la descripción por si acaso quieres verlo. En esa práctica creamos una tabla en donde especificamos un ID con un valor de tipo de dato entero, ubicación con nvarchar max, latitud con nvarchar 500, longitud con nvarchar 500 y aquí nosotros activamos la identidad. Los datos que contemplamos para esta tabla tienen los siguientes valores. En este caso utilizamos la tabla direcciones y le pusimos ubicación, unidad Morelos, Mérida. Conservamos una latitud y longitud, latitud, longitud. Puedes pausar el video para copiar las ubicaciones o simplemente puedes utilizar la aplicación que vimos en una serie que creamos aquí que se llama Mapas de Google Web. Acá hicimos todos los pasos para llegar a un producto final que sería este. Nosotros libremente podemos crear una ubicación y darle de alta y esta automáticamente se va a estar yendo a lo que es la tabla de direcciones. Nosotros vamos a tener que consultar estos datos y mostrarlas en un mapa. Para mostrarlos en un mapa vamos a tener que utilizar el proyecto que hicimos en el video llamado marcadores en Google Maps. Si tú tienes dudas, te voy a dejar el enlace de este video en la descripción de acá abajo. Este proyecto lo que tenía es la implementación de un plugin que se llama Gmaps. Aquí nosotros recordemos que tenemos un div, que este div es configurable y que adentro de este div existen varias etiquetas divs que indican ubicaciones de lugares. Nosotros lo único que vamos a hacer es reemplazar todas estas ubicaciones HTML de forma automatizable. Es decir, nosotros vamos a consultar estas direcciones en la base de datos y a su vez la base de datos nos va a proporcionar la información de latitud, longitud y la ubicación, así como el ID. Nosotros vamos a tener que mostrar esta información en esta etiqueta, reemplazando latitud, el ID, la longitud, los textos que van aquí adentro del map card y esto lo vamos a hacer de forma repetida, es decir, vamos a utilizar esta misma plantilla en todos los registros que están en la base de datos. Para mostrar estos registros lo único que vamos a hacer es utilizar un control que se llama repetidor. Vamos a poner repeater y adentro del repeater lo único que va a hacer es mostrar todos los datos de la base de datos. Nosotros vamos a tener que poner item template para decirle que cuando muestre la información de la base de datos utilice esta plantilla. Esta plantilla la vamos a poner adentro de item template quedando de la siguiente manera. El repetidor cubre lo que es la etiqueta div, el item template cubre los ítems y al final el que tiene la plantilla en la que podemos ver que tiene un div con latitud y longitud. Vamos a abrir el siguiente documento que vamos a encontrar del lado derecho que se llama mostrar ubicaciones aspx.cs. Aquí vamos a utilizar data, por lo que vamos a hacer using system.data, punto y coma. Vamos a también utilizar system.data.sqlclient. Vamos a utilizar también un objeto llamado tabla que va a estar puesto aquí para poder acceder directamente en el page load. Vamos a empezar por poner primero un postback para llenar el repetidor. En este caso vamos a poner is postback, is diferente de postback. Crea una consulta a la base de datos, por lo que vamos a poner SQL connection. Conexión SQL es igual a new SQL connection, entre paréntesis, tu cadena de conexión. Aquí yo ya tengo una cadena de conexión que de igual forma utilizamos en la práctica de mapas de Google. Aquí nosotros tenemos que especificar entre paréntesis data source, nombre del servidor SQL, initial catalog, que es la base de datos, db ubicaciones y la parte de seguridad. Aquí nuevamente hacemos lo siguiente. Una vez que tenemos SQL connection, vamos a poner SQL command y vamos a poner cmd, que va a ser igual a new SQL command, entre paréntesis, punto y coma. Esto nos va a servir para ejecutar un comando y el comando va a ser el siguiente. Punto command text, que va a estar en formato de texto, va a ser select por from, seleccióname todos los campos de la tabla direcciones. La tabla direcciones la podemos ver
en la siguiente consulta. Necesitamos utilizar aquí la base de datos de ubicaciones. Podemos probar directamente lo que es la consulta, por lo que vamos a ejecutarla aquí. Select por from direcciones y le damos en ejecutar para ver qué información se va a mostrar. Esta información que se va a mostrar es la que queremos que se vaya directamente al repetidor. Por eso nosotros generamos aquí una consulta, lo tenemos que poner en la tabla y de la tabla meterlo al repetidor. Vamos a poner cmd.comandType. En este caso vamos a especificar el comandType.text. Nosotros vamos a tener que ejecutar un comando tipo texto. También vamos a utilizar la conexión a la base de datos, por lo que vamos a poner cmd connection, que utilice la conexión que hemos declarado al principio, que se llama SQL, conexión SQL. Y vamos a poner conexión SQL.open, que lo que va a hacer es abrir la conexión, ¿sí?, para que se pueda hacer la consulta. Aquí también vamos a tener que declarar la tabla, poniéndole tabla es igual a new data table. Hay que instanciar nuestro objeto para meterle datos. Vamos a ponerle tabla.load y vamos a poner cmd.executeReader. Una vez que nosotros hacemos esto, es que le estamos diciendo, cuando cargues los datos, vas a hacerlo en la siguiente dirección. Paréntesis, porque es un método. Y lo que le estamos diciendo es que en la tabla o en el data table cargue los datos que van a venir directamente de la ejecución de las sentencias select por from direcciones. Aquí nosotros vamos a poder meterlo en el repetidor que se llama repeater1. Cuando le pongamos data source va a ser igual a la tabla, a la información que tiene la tabla, y repetidor data bin para que actualice los datos. Y por último tendremos que cerrar la conexión. Con esto nosotros ya estamos llenando el repetidor con la información que está en la base de datos mediante la tabla. Ahora vamos a irnos al archivo mostrarubicaciones.asp. Aquí nosotros tenemos que poner el siguiente fragmento de código porque esto va a hacer que directamente se consulten los registros de la base de datos. Por lo que yo voy a poner primero aquí en el ID, voy a poner ASP, las etiquetas ASP, voy a ponerle el comodín, le voy a poner data binder, que va a estar aquí, .eval, entre paréntesis, le voy a poner container, porque le estoy diciendo que agarre un contenedor y que utilices el data item que tiene el nombre ID. Con esto yo le estoy diciendo que todos los datos que están saliendo en el repetidor vas a respetar el formato y vas a poner el ID en donde dice data ID. Lo que voy a hacer acá es lo mismo, utilizando latitud y longitud. Y lo único que voy a cambiar va a ser esto, latitud, longitud, que son los nombres de los campos de la tabla. En este caso, si quiero poner ubicación, tendría que poner ubicación. Si quiero poner latitud, pondré yo latitud y longitud donde quiero que aparezca. Aquí estoy poniendo ID, latitud y longitud. Me va a faltar la parte de ubicación, por lo que voy a ponerlo en la parte de MapCard, aquí, en donde dice H1, H. Voy a poner, en vez de longitud, voy a poner ubicación. Si quiero ser un poco más específico y hacer una mezcla, voy a tener la libertad de volver a repetir el dato y poner ubicación. Si yo quiero mezclar el ID con la ubicación o cualquier campo que tú tengas en la tabla, voy a poder hacer esto, ¿sí? Si hubiera una imagen también podrías reemplazar la URL de la imagen por un archivo binario o simplemente por una URL de imagen. Con esto ya tendremos nuestra práctica completa y lo único que hacemos es correr la aplicación para ver el resultado. Si te das cuenta, son las ubicaciones que tenemos en la base de datos. Por ejemplo, acá dice Santa Rosa, dice San José, acá dice Unidad Morelos. Acá dice Unidad Morelos también con otra ubicación. Tiene el ID 20, este tiene el ID 27, este tiene el ID 28 y este el ID 21. Con esto ya te darás una idea de cómo implementar información de una base de datos en este mapa. Nos vemos hasta el próximo video.